El universo de Godzilla es muy interesante y popular, tanto así que se ha dado pie a varias películas e historias, incluso hechas por fans en internet, y con el estilo de terror analógico. En este canal hemos visto The Man in the Suit, y cómo es que el actor que interpretaba a Godzilla se convertía en este, lentamente, de una manera muy perturbadora. Y así como esta historia, hay varias en YouTube, pero una me ha llamado la atención, y la traigo para este video. Este relato fue creado por Los Utopia Films, y nos cuenta a lo largo de 3 videos cómo es que el mundo cambió debido a la aparición de los monstruos y la superfauna, entre ellos Godzilla. Y ya metiéndonos en el tema, estas 3 cintas encontradas son propiedad del UNGCC, o Centro de Contraataque de Godzilla de las Naciones Unidas. En estas se nos mostrarán los casos de destrucción masiva ocasionado por bestias que habitan nuestro planeta desde antes que existiéramos. En la primera cinta se nos cuenta del incidente denominado El Grifo, ocurrido en Nueva York el 27 de noviembre de 1994. El sujeto, clasificado como número 25, cayó del espacio en un meteorito. El sitio de impacto fue Utah. Varios organismos escaparon de ese lugar, dirigiéndose hacia el este, consumiendo todo lo que se encontraban a su paso. Llegaron a Kentucky y se fusionaron en un nuevo ser, al que se le llamó el Grifo. Al terminar de evolucionar, volvió a moverse hasta Nueva York, en busca de alimento, pero ya había llamado la atención de otro ser. La Armada pensó que era Godzilla. Las cámaras de reporteros y militares grabaron el encuentro entre las dos bestias. El Grifo se mostró superior contra este pequeño Godzilla. Era más fuerte, más grande y más agresivo. No pasaría mucho para dejarlo fuera de combate. Sin embargo, su gloria no duró mucho, ya que otro Godzilla apareció en el campo de batalla. Este era mucho más grande, y la pelea que vino después destruyó gran parte de la ciudad. Ambas bestias se daban con todo. La baja de civiles empezó a subir. Muchos periodistas perdieron la vida en ese fatídico día. Pasaron muchas horas, el tiempo suficiente como para que el Godzilla pequeño se recuperara y se uniera a la batalla. 2 contra 1. Esto inclinó la balanza, indudablemente, hacia un lado. Lo último que algunas cámaras verían fue el choque entre alientos destructivos. La ciudad quedó regada de trozos de carne gigantescos. El Grifo había perdido la batalla, y ambos Godzillas se retiraron al mar. Este evento se clasificó como amenaza nivel 4, con una pérdida del 34.6% de la ciudad, y con casi 500.000 de muertos. Aquí acabaría esta cinta, y nos ejemplifica de manera perfecta lo que ese mundo paralelo enfrenta. Las amenazas pueden llegar desde cualquier lado. Y si se pregunta por qué hay 2 Godzillas, bueno, la respuesta es que son padre e hijo. Ahora, ¿cómo es que estas bestias despertaron? ¿Y cómo es que la humanidad ha tratado de hacer algo? Es lo que se nos cuenta en el siguiente video, titulado Viviendo con monstruos. Acá retrocedemos en el tiempo, a los años 50, cuando el ejército de los Estados Unidos realizó la primera prueba de bomba de hidrógeno. Esto inició todo. La cinta comienza con un presentador de nombre Jim Maldonado. Él nos empezará a contar que hasta el momento, esta superfauna ha atacado algo de 17 poblados a lo largo del mundo, debido a 5 especies activas: Godzilla, Anguirus, Canira, Gorgo y Manda. Se dice que estos monstruos han sido vistos desde los inicios de la historia del hombre, por lo que se presume que han vivido en este planeta desde siempre.
Pero ¿cuándo se dio a conocer al público moderno sobre la superfauna? Todo comenzó con el documental King Kong. Hace algunos años, una pequeña expedición viajó a la isla Calavera. Aquí se filmó la existencia de insectos gigantes y animales que no correspondían a ese tiempo, como dinosaurios. Incluso había restos de alguna antigua civilización que le rendía culto a un simio gigante. Este simio fue encontrado por la expedición. Vieron cómo se batió en duelo contra alguna especie de dinosaurio, saliendo victorioso en el proceso. Lo fascinante es que no era el único. Habían otros simios en la isla, pero este era el más grande, King Kong. Más adelante, con el regreso de la expedición al continente, se estrenó la película y causó tremendo furor, ya que el productor Carl Denham también trajo 2 criaturas vivas de esa isla como prueba. King Kong fue un éxito en taquilla, pero mostró un punto. Habían cosas en este mundo que desconocíamos. Después de ese descubrimiento, no hubo nada más extraño, hasta las pruebas de la bomba de hidrógeno en el atolón Bikini. La primera prueba fue un total éxito, pero fue muy potente, tanto que despertó algo. Un reptil gigantesco fue arrastrado a las playas de una pequeña aldea japonesa. Pronto se dedujo por medio de leyendas que ese ser se llamaba Gojira, o Godzilla para Occidente. Los científicos clasificaron a este ser dentro de lo que ahora se llamaría superfauna, un grupo de animales extremadamente grande. Unos días después de la aparición del reptil gigante, otro Godzilla fue avistado, dirigiéndose a la bahía de Tokio. A su paso, dejaba todo destruido, así que los japoneses se prepararon para su llegada. Crearon un muro anti-Godzilla, con cables eléctricos. Pero estimaron mal el tamaño del segundo Godzilla, ya que pensaron que era similar al primero, que apareció en la playa. Así que no pudieron evitar el desastre. Las fuerzas militares trataron de frenar a la enorme bestia con cañones, pero era inútil, y más pronto que tarde, verían que no solo debían temer su enorme tamaño y fuerza. Godzilla causó una destrucción que nunca se había visto antes. Parecía imparable, ya que nuestras armas no le hacían nada. Luego, un profesor mencionó que la criatura que se había encontrado en la playa era la cría del Godzilla más grande, que había arrasado Tokio. Asimismo, se teorizó que Godzilla fue provocado por las luces de la ciudad. Esto se puso a prueba. Una semana después, volvió a verse a Godzilla yendo hacia otra ciudad nipona. Las autoridades, entonces, ordenaron un apagón total, y funcionó. La criatura dejó de tener interés en la ciudad y se fue. Poco tiempo después, las Naciones Unidas se reunieron para crear un plan para eliminar a Godzilla, de una vez por todas. Al plan se le denominó Operación Kismet, y básicamente trataba de atraer a Godzilla hacia un área en específico, donde se detonaría una bomba de hidrógeno muy potente. Las grabaciones de ese día documentaron el proceso y los sacrificios que se hicieron para dirigir a la criatura a la trampa. 2 fragatas fueron destruidas, pero se logró el cometido y la bomba detonó. Hubo celebraciones, aunque lamentablemente temporales. Si bien se pensó que Godzilla había sido eliminado, se registró el movimiento de otra criatura gigante con dirección a Okinawa. Esta criatura era formidable, como un dinosaurio acorazado con cuernos y con una cola que se asemejaba a una porra con pinchos. Se le llamó Anguirus. Los reportes indicaban que se movía a Osaka con gran rapidez. Y por otro lado, otra noticia sorprendió a los militares. Godzilla seguía con vida, y también se estaba dirigiendo al mismo lugar. La pelea duró muchas horas. Godzilla contra Anguirus. Las bestias se daban con todo. Estaban casi equiparadas. Por supuesto, hubo una destrucción enorme de la ciudad, pero al final hubo un ganador: Godzilla. Anguirus, por su parte, excavó hasta llegar a Nueva Zelanda, donde ha estado relativamente activo
hasta nuestros días. Pero durante la pelea, los científicos notaron algo curioso. Anguirus había aguantado el aliento atómico de Godzilla, por lo que se dedujo que esta superfauna había evolucionado para pelear entre sí. Estas criaturas podían sobrevivir a sus embates. Esta batalla entre gigantes solo fue el principio. En Chile, el volcán Chaitén entró en erupción, lo que despertaría una especie de libélulas gigantes que causarían destrucción en algunos poblados, hasta ser atrapadas en una mina abandonada. Luego, en Hawái, un cangrejo gigantesco atacó Waikiki. A este ser se lo llamó Canira. También, en otra parte del mundo, se avistó a algo parecido a un dinosaurio enorme, que fue llamado Gorgo. Se determinó que tiene comportamiento calmado, a excepción de cuando es atacado, lo que sucedió en el primer encuentro de este ser y la marina de guerra local. Finalmente, en China, una serpiente gigante de nombre Manda despertó después de milenios de estar durmiendo bajo la Gran Muralla China. Este ser posee la apariencia de los dibujos de dragones chinos de la antigüedad. Todos estos eventos fueron ocasionados por el uso de armas nucleares, ya que de no haber sido usadas nunca, estos seres hubieran seguido dormidos. También dio a pie a que estos seres se enfrentaran entre sí en varias ocasiones, compitiendo por el territorio y los recursos. Godzilla acabó con Canira en Hawái, y posteriormente pelearía contra Manda en Hong Kong. Por otro lado, a pesar de la gran destrucción ocasionada, la humanidad se ha unido en contra de un enemigo más grande. Todos los países cooperan para enfrentar esta amenaza. La radiación también ha afectado a los suelos fértiles, dando origen a superalimentos. Para esa década de los 50-60, esos alimentos todavía no podían comerse, pero más adelante esto lograría cambiar, lo que daría una solución para la hambruna mundial. También, las Naciones Unidas crearon el Centro de Contraataque de Godzilla para investigar cómo eliminar a Godzilla y a otras amenazas similares. Han desarrollado algunas soluciones, como búnkeres gigantes, en varios puntos de las ciudades, para bajar el índice de muerte humano. Al mismo tiempo, se han reabierto las investigaciones a la Isla Calavera, para realizar pruebas de campo, y volver a crear una esperanza para la supervivencia de la humanidad. Aquí acabaría esta segunda cinta, donde se nos da un conocimiento general de las cosas que han sucedido, y que repercutirán en un futuro en ese mundo extraño. Y si bien se han hallado muchas soluciones, han aparecido otros problemas, que quizás sean incluso más perturbadores. Aquí es donde entra la tercera cinta, y el incidente del Refugio 54. Nos remontamos al 14 de junio de 1989, a un hermoso día soleado en Florida, cuando la tragedia sucedió. Un búnker inundado de material radiactivo y una posterior negligencia que ocasionó cientos de miles de muertes, y la creación de un monstruo que nunca debió crearse. Todo sucedió algunos días antes, cuando a la empresa genética BioMajor se le rompió una tubería debajo de sus instalaciones, lo que contaminaría gran parte de los Everglades, y que a su vez provocaría la mutación de una población de mosquitos. Estos insectos alcanzaron un tamaño extraordinario, y fueron avistados por primera vez por el Dr. Nico Tatopoulos, mientras seguía los pasos del sujeto 17. Ese día vio cómo decenas de mosquitos gigantes se alimentaban de la enorme criatura. Y no solo quedó ahí. Los científicos determinaron que estos mosquitos solían alimentarse casi exclusivamente de la superfauna. A esta nueva especie se la llamó Esquitera, o sujeto 18. Luego de unos días, el enjambre de mosquitos regresaría a Florida, donde atrajo la atención del Godzilla pequeño. Rodearon a Godzilla, querían alimentarse de su sangre,
Aún así, el lagarto gigante peleó con todo para liberarse. Y es entonces cuando sucedió el incidente del Refugio 54. Este búnker estaba diseñado para resguardar a la gente en caso de ataques de la superfauna. Era autosuficiente, ya que poseía un sistema hidropónico subterráneo. Pero al ser un búnker clase C, su sellado y descontaminación tenían que ser manuales. Los civiles se metieron al Refugio 54, justo cuando Godzilla aplastó de manera inminente a la gran reina mosquito en la entrada del búnker. La puerta estaba abierta, y los órganos y la sangre recogida en el mosquito entraron al refugio. Todo el lugar se inundó con más de 200.000 galones de fluido radioactivo. Para empeorar la situación, la puerta principal interna no pudo ser cerrada, así que todo se llenó de ese líquido nocivo. Los equipos de rescate no pudieron hacer nada hasta 5 días después, cuando los niveles de radiactividad habían bajado lo suficiente. Se consideró una pérdida total de vidas. The shelter corridor is completely flooded with organic tissue. The smell is horrible. It looks like tendrils are growing from the shelter door, plant-like in nature. I'm getting a massive radiation reading from inside. My God. This is impossible. In the main chamber, a massive botanical growth had taken over the room. The victims inside had not just been consumed by the organism, but were a part of it, as were the plants from hydroponic storage. Este organismo híbrido se mantuvo oculto del público y fue extraído hasta un laboratorio del UNGCC en Japón. Aquí el Dr. Akira Shiragami, quien hizo grandes aportes sobre la investigación de los superalimentos para reponer al mundo después del incidente de Smog, se hizo cargo de las pruebas para este nuevo ser híbrido. Al igual que una planta, fue puesto en una cámara especial donde se le alimentaba con agua y con luz solar, y se descubrió algo horrible. Al menos 15 personas se mantenían con vida dentro del tejido de esa masa amorfa. Al inicio se pensaba que podían sacarlos, pero descartaron la idea al comprobar que los humanos habían sido dispersados y fusionados a lo largo y ancho de la masa. Algo más sorprendente fue ver que una de las víctimas todavía podía comunicarse de alguna manera con el mundo exterior. Ella era Erika Johnson. Los científicos hablaron con ella mediante sensores que registraban sus movimientos oculares. El 30 de julio del 89 se comenzó con la comunicación y se descubrió algo perturbador. Todos los atrapados estaban conscientes y todos sentían dolor constante. Unos días después, el Dr. Shiragami tuvo una idea. Después del ataque de Smog, el mundo quedó destruido, pero quizás si mutara esta masa de personas y plantas, podría crear algo beneficioso para la humanidad. Para esto, usaría ADN de Godzilla, implantaría varias células del rey de los monstruos y naturalmente la mutación ocurrió. La masa amorfa se convirtió en una enorme rosa que crecía cada vez más y más. Pero por otro lado, al momento de hablar con Erika, esta mencionó que había algo malo ocurriendo dentro de ellos, que tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo, que pararan todo.
Días después se determinó que Erika se había fusionado por completo con el sujeto 19 y se perdió el contacto definitivamente. Esto afectó al Dr. Shiragami. Actuaba de manera extraña y empezó a despedir a sus asistentes del centro de investigación. Quería sacrificar a la criatura. La noche del 29 de noviembre, el doctor manipuló el panel de control para electrocutar al sujeto 19. Al poco tiempo de iniciado el procedimiento, la criatura empezó a estresarse y a moverse erráticamente. Al mismo tiempo, el doctor se hizo de un lanzallamas industrial que había sacado del almacén de armas del edificio. Pero para su mala suerte, el doctor fue interceptado por un equipo de asalto, enviado para detener sus planes. Doctor, put the weapon down. Doesn't need to be a situation. This is your final warning. Just wait until the process is done. Put the weapon on the ground and move away from the door. Hold your fire. Tango down. What the hell was that? Contamination! Run! Go! Go! El sujeto 19 se había expandido con una velocidad tan rápida que destruyó las instalaciones que lo contenían, llevándose la vida de 112 personas y escapando bajo tierra. Al día siguiente en Yokohama, una enorme rosa apareció en medio de la ciudad. Parece que había excavado y decidió crecer a su etapa adulta en esta zona. Todos fueron testigos de esa horrenda fusión entre partes humanas y plantas. Había un ojo en el centro de la flor. Por supuesto, el gobierno japonés tenía que hacer algo, ya que se sospechaba que las raíces de la planta crecían debajo de la ciudad. El plan era bombardear el centro de la flor, ahora llamado el Ojo de Erika. Al día siguiente, el sonido de las sirenas inundó las calles de Yokohama. La evacuación tenía que ser rápida. Pensaron que habían solucionado el problema, pero luego cuando aviones con visión infrarroja observaron al sujeto, se notó actividad térmica, como si algo estuviera creciendo ahí dentro, y cuando salió del cascarón, los japoneses vieron con error a una criatura con la apariencia de Godzilla y con tentáculos de planta. Los militares inmediatamente desplegaron el plan B, los cañones Maser MBT-92, diseñados para destruir a la superfauna, y así en un plazo de 24 horas, rodearon a la criatura con todos los vehículos disponibles. Atacaron con los rayos, y si bien parecía que le estaban haciendo algo de daño, la verdad es que no. Para suerte o para desgracia del asunto, apareció el Godzilla original, listo para pelear con esta nueva criatura. Solo que al inicio se mostró con curiosidad, ya que el sujeto 19 se parecía mucho a él. Aún así, los ataques no tardarían en llegar. With Godzilla trapped, Subject 19 began absorbing G-cells to further mutate itself.
La victoria parecía clara. Godzilla había vencido, pero tenían que sacarlo de la ciudad. Así que los militares empezaron a atacarlo con los cañones MBT-92. Con este procedimiento, pudieron llevarlo hasta el bosque de Gakigahara. Todo iba bien, hasta que los radares mostraron una enorme masa, moviéndose rápidamente bajo el suelo. Algo atacó a Godzilla desde abajo. En este punto, el sujeto 19 había evolucionado una vez más, en una colosal criatura, más grande que cualquier cosa que se haya visto antes. Y empezó otra batalla entre titanes. Solo que la balanza había cambiado. El rey de los monstruos estaba en un aprieto. Aún así, su aliento atómico era lo suficientemente potente como para hacer frente a la criatura. Hasta el momento, cuando unos extraños rayos salieron de la espalda del sujeto 19. Godzilla estaba cubierto de una sustancia tóxica tan potente que logró paralizarlo por un lapso de 4 días. Luego de ese tiempo volvió al mar, y estuvo sin mostrar actividad durante 3 meses. Por otro lado, los militares hicieron el análisis de los daños. Cientos de miles murieron o resultaron heridos. Yokohama se transformó en un bosque mutado, gobernado por el sujeto 19. Ahora llamado Baiolante. Han crecido más rosas gigantes, que han llamado la atención de varias especies de superfauna, y de alguna extraña manera, estas especies son controladas por Baiolante. Luego del incidente, quedó prohibido el uso de células de Godzilla en experimentos. También los refugios fueron actualizados para que tengan un cierre automático. Esto le ha enseñado a la humanidad a seguir los protocolos de seguridad en cada aspecto, por más minúsculo que fuera, ya que pueden suceder cosas como Baiolante. En ese ser hay personas que no pueden morir y posiblemente sufrirán eternamente por errores que tal vez pudieron evitarse. El reporte final muestra un nivel de amenaza de nivel 3, con una pérdida de más de 215.000 vidas. Aquí acabaría la cinta del incidente del Refugio 54, mostrándonos las cosas horribles del mundo donde gobiernan los monstruos, donde nosotros, casi de milagro, podemos sobrevivir. Todo eso nos supera con creces. Esta serie siento que ha sido muy buena en el despliegue de su historia, en el formato de terror analógico. Creo que es la mejor de todas las que he visto hasta ahora, pero su historia no ha terminado. Y debemos esperar algún tiempo para ver lo que este canal nos mostrará. Eso es todo, amigos míos. Gracias por ver hasta el final, y gracias a mis mecenas de Patreon y miembros del canal por su apoyo. Hasta luego.